Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Nos encontramos en la epístola Romanos capítulo 12, versículo 9 al versículo 21. Estamos tratando este texto y está llevando tiempo, la verdad, compartir todo lo que está aquí. De hecho, pensaba hoy ya cerrarlo, pero va a haber una cuarta parte. Esto vieron como las películas que parece que ya se cierra todo y va a haber un continuará. Queda una sección más. Hoy vamos a ver la tercera parte y el domingo que viene creo que sí, ya va a ser la última. Creo que hay mucho material muy precioso en este texto para ir aprendiendo y por eso me he detenido tal vez más tiempo de lo común. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Leemos y luego vamos a orar nuevamente. Dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Luego que termino de leer, deje su Biblia abierta ahí, así sigue conmigo la lectura. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta hermosa reunión que estamos teniendo, compartiendo tu palabra, recibiendo el Evangelio. Hemos podido alabar y bendecir tu nombre por medio de las canciones, ofrendar también como un acto de oración. Todo lo que hemos podido tener ha sido un tiempo precioso, pero te ruego ahora por el tiempo de la exposición bíblica, que nos ayudes, que nos guíes, que nos puedas ministrar por medio de tu palabra, que nos des entendimiento, luz y que me ayudes a poder transmitir con claridad, con sencillez en el poder de tu Espíritu Santo todo lo que hoy vamos a escuchar y que sea realmente edificación para nuestras vidas. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es La salvación conlleva un cambio de vida. Una situación que muchas veces los cristianos les toca vivir es observar cómo se nota una diferencia, cómo se marca una diferencia entre los creyentes y el mundo. ¿En qué sentido? Le digo, bueno, esto se nota en la manera en que los creyentes muchas veces son identificados por los que justamente no abrazan nuestras creencias. Muchas veces marcan como una diferencia con nosotros. ¿Dónde se dan estas situaciones? Bueno, en muchos lugares, en muchos ámbitos. Por ejemplo, en las cárceles está siempre el famoso pabellón cristiano, ¿no? Siempre es como que lo identifican en un lugar aparte a los que supuestamente son cristianos. También está en el trabajo, a muchos les pasa, ¿no?, que cuando están en un trabajo y ya uno se identifica como cristiano, a veces están hablando entre otros y te ven llegar y dicen, mira, ojo, che, pórtense bien que ahí viene el pastor, ¿no? Te dicen, a veces como que, ahí viene el evangélico, che, pórtense bien, no hablen mal. ¿Y por qué el mundo hace esta distinción? ¿Por qué dicen estas cosas o hacen estas cosas? Bueno, considero que una de las razones pasa porque los incrédulos justamente ven nuestras actitudes. Aunque no siempre lo reconozcan, ellos nos observan. Hay muchos ejemplos de esto.
Un hombre que ve justamente cómo su vecino, que es evangélico, trata bien a su esposa y a sus hijos. Y dice, él es diferente a mí. Él no trata como yo trato a mi familia. El joven, el chico que en el colegio ve a su compañero que se reconoce como cristiano, que no dice las mismas palabras que él utiliza, que no mira las mismas cosas que él mira. La señora que en su barrio nota que su carnicero, que sabe que va a una iglesia evangélica, no es como el resto de los comerciantes de su barrio. Cuando ella termina las compras, él le dice con cordialidad, Dios la bendiga, doña, que tenga lindo día, ¿no? Se siente raro, ¿no? ¿Y qué piensan estas personas? Lo digan o no abiertamente, muchos de ellos reconocen que actúan de esta manera, que estas personas evangélicas o cristianas que están cerca de ellos, actúan así porque para la gente que normalmente piensan o dicen que los evangélicos se portan bien. Son gente que se porta bien, que los incrédulos muchas veces reconocen que los cristianos son buena gente. Incluso cuando alguien, que la gente tiene entendido que es cristiana, hace algo que se sabe que está mal, no es muy raro que les pase de que le digan, no, está en tu trabajo, hace algo que no está bien, y te digan, che, mirá el evangélico lo que hizo, ¿no? Es como que te marcan enseguida, mirá el pastor lo que está diciendo, mirá cómo actúa, ¿no? Y llama la atención. Esto se da, hermanos, porque el mundo justamente nos observa, nos ve. Así lo había adelantado el Señor, somos la luz del mundo. Como una ciudad en una montaña, no nos podemos esconder. Por eso se requiere justamente que andemos en buenas obras para que esto sea un testimonio muy fuerte para los que no creen. El Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Algo de esto también observamos en esta tercera parte de este sermón. El apóstol Pablo está animando a los creyentes de Roma a que consideren cuáles tienen que ser las actitudes correctas de ellos, no solo dentro del ámbito de la iglesia local, sino también con todas las personas en general. Porque de acuerdo a lo que Dios hizo por ellos, se requerían que anduvieran de acuerdo a la nueva vida que se les había otorgado. Ahora, pensando que así como los hermanos en Roma, nosotros también nos relacionamos con toda clase de personas en nuestro entorno, se vuelve muy importante prestar atención a este sermón, a lo que vamos a ver hoy, para que justamente nuestras vidas, a partir de obrar de una manera correcta, sean vidas que sean un sacrificio agradable a Dios y Él reciba gloria por justamente nuestras buenas obras. Así que el tema del sermón es el mismo de la semana pasada. A partir de lo que Dios ha hecho por ellos, los creyentes son llamados a cumplir con los deberes propios, con los requisitos propios de su nueva vida. Es el mismo tema de la semana pasada. ¿Cuáles son estos deberes? Bueno, el texto presenta 4 categorías que engloban a todos estos requerimientos. ¿Está bien? ¿Me entienden? ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Están con calor? ¿No? ¿Están bien? Bueno, me siguen entonces. Vamos a ver la tercera categoría. Lo tenemos del versículo 14 al versículo 18. ¿Cuál es esta tercera categoría? Los cristianos deben responder de una manera benigna y humilde en diversas situaciones con todas las personas. Esta es la tercera categoría de cosas que vamos a ver del versículo 14 al versículo 18. Aquí el texto prosigue, ya nos está dando varios requisitos, y aquí prosigue pero desde otra perspectiva. Versículo 14 dice ahí en su Biblia y en la mía, dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Yo recién decía, ¿no?, que desde otra perspectiva. ¿Qué fue lo que cambió acá? Bueno, hagamos un pequeño repaso para entender. En la primera sección de todo este texto, vimos las actitudes de tipo personal que se le manda a tener los creyentes. ¿Se acuerdan? Versículo 9. ¿Cuáles eran esas actitudes personales? Un amor sin fingimiento y una santidad genuina. El versículo 9, versículo 12 decía, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno.
Luego, en la sección anterior, que fue la de la semana pasada, vimos requisito a ser cumplido, pero con un énfasis en actitudes adecuadas que tenían que ser mutuas entre los miembros de una iglesia local. Esto se notaba en la repetición, por ejemplo, de la frase de unos a otros. Versículo 10 al versículo 13 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, y así sigue toda esa sección, ¿no? Actitudes, pero ya mutuas. Ahora, en este caso, si leemos esta sección, notamos que la frase que se reitera en esta parte no es los unos a los otros, sino que, ¿qué dice? Versículo 17 y versículo 18 mencionan una misma frase. Fíjense, habla de todos los hombres. Dice en el 17, lo bueno delante de todos los hombres, y luego en el 18, estad en paz con todos los hombres. Aquí es una frase, ¿se acuerdan la vez pasada cuando hablamos de interpretación? Cuando hay algo que se repite nos da como alguna idea de qué está queriendo hablar. Dale. Por otra parte, notamos que aquí lo que se pide ya no es de unos a otros, sino que, ¿qué dice el versículo 18? Dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros. Aquí ya no utiliza la mutualidad. No hay obligaciones mutuas, sino se dice a vosotros, no se demanda que sean recíprocos la situación. O sea, todo esto la lleva a la conclusión de que los requisitos que se mandan a cumplir en esta sección a los cristianos no tienen que ver con solamente en su relación con la familia de la fe, con la iglesia local, sino que se amplía la relación con todas las personas en general, sean creyentes o no. En esto es que se va a enfocar esta sección, entonces, lineamientos, pero actitudes que tienen que ser para con todos, no solamente con hermanos en la fe, sino incluso con incrédulos. Y vamos a ir revisando uno por uno entonces los requerimientos. Eso es lo que no vamos a tratar en el día de hoy, solamente vamos a avanzar hasta ahí. Volvemos entonces a nuestro versículo, que fue el versículo 14, y vimos el primer requerimiento en el que se pide una actitud bondadosa. Se le manda a los hijos de Dios, que dice nuestro texto, a que bendigan a los que los persiguen, a que los bendigan y no los maldigan. Eso es lo que se le pide. Ahora, ¿qué significa esto de bendecir a los que nos persiguen? Gracias. Bendecir y no maldigar, no los maldigan. Bueno, vayamos de poco para entender este mandato. Por un lado, lo que se requiere al comienzo que se dice es bendecir. El término en el original, eulogio, es el término en el griego, tiene la idea de hablar bien de, rogar por el favor o rogar por la bendición de alguien. Esto sería la palabra bendecir. Si pensamos que la fuente esencial de bendición siempre es Dios, bendecir tiene que ver con la idea de pedir el favor del Señor para otros, rogar por la bendición de Dios para otros. Ahora, eso por un lado, sobre entender qué es esto de bendecir. Ahora, ¿qué dice el texto? ¿A quién se manda a que el creyente bendiga? En este caso en particular, ¿a quién? A quienes nos persiguen, dice. A quien te persigue. Es claro aquí que la idea de ser perseguidos no se centra nomás en el acto de personas que pueden perseguir literalmente a cristianos para matarlos o apresarlos. No es que le está diciendo a los romanos en particular a las persecuciones literales, ¿no? De hecho, varios eruditos comentan que para el momento histórico de la carta había persecuciones, pero no eran tan violentas o tan agresivas como en otros momentos que sí pasa en ese lugar con los cristianos. En ese momento en particular no había persecuciones, pero no tan fuertes. Así que no es en particular que quiere enfocarse tanto en la persecución literal. Por lo que en sí entonces aquí el concepto de perseguir en este caso tiene que ver de manera general con diferentes clases de personas que te maltratan, personas que lastiman, o de creyentes que pueden ser perseguidos no necesariamente de manera literal, como recién mencionaba, pero sí sentirse perseguidos en el sentido de tener que padecer calumnias o maltratos de otros, como puede ser una pérdida de trabajo por ser cristianos o ser hostigado en el trabajo por una convicción que uno tenga bíblica, una familia de sangre que te desprecia desde que te hiciste cristiano y te aísla y ya no te presta atención,
O otro ámbito donde el cristiano puede ser violentado o censurado por el solo hecho de testificar que uno es discípulo de Cristo. Esas situaciones se pueden dar. Así que eso sería, cuando está hablando de a quién nos persigue, a quién se está refiriendo. Ahora, habiendo realizado estas aclaraciones, el mandato se puede expresar así. A pesar de cómo los pueden hacer sentir a ustedes, pidan el favor de Dios por aquellos que los maltratan, que los desprecian, que los persiguen o que los violentan. Pidan el favor de Dios por esas personas. Incluso, fíjense que el texto vuelve a repetir, bendecir a los que os persiguen, bendecir no maldigar. Aquí hay un énfasis, evidentemente, en el deseo de evitar el mal deseo. ¿Cuál sería el mal deseo? El querer maldecirlos. O sea, si bendecir es pedir el favor, la bendición de Dios, maldecir sería la idea de pedir que les vaya mal, o el anhelo ferviente porque Dios les pague con la misma moneda a los que nos agravian de diferentes maneras o por diferentes causas. Como remarca un comentarista respecto a esta sección, bendecir a los que nos persiguen es una manifestación del amor genuino que se aparta de lo malo y se aferra a lo bueno. Y sin duda es una de las demostraciones más llamativas de la manera transformada de pensar que debe caracterizar a los creyentes. ¿Se acuerda del versículo 2? Transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya no sigan viviendo como antes. En las Escrituras, la bendición se asocia típicamente con Dios. Él posee y dispensa todas las bendiciones. Bendecir al que nos persigue es, por lo tanto, pedirle a Dios que le conceda su favor. Su opuesto es, obviamente, maldecir, pedirle a Dios que provoque la calamidad y o la ruina espiritual de una persona. Al prohibir la maldición y ordenar la bendición, Pablo enfatiza el hecho de que nuestra actitud de amor hacia nuestros perseguidores debe ser sincera y constante. Ahora, tal vez algunos pueden pensar, pero ¿acaso en la Biblia no hay texto donde se muestran expresiones donde se pide el juicio de Dios? Bueno, claro que sí. No es ilegítimo pedirle al Señor que juzgue en una situación que estés pasando. Pablo mismo en 2 Timoteo 4:14 es una expresión así. Fíjense que dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora, si eso no es ilícito, ¿qué se está requiriendo? ¿Qué se está mandando aquí? Bueno, lo que considero que se está requiriendo en esta parte es la actitud misericordiosa de no proferir maldiciones de nuestra parte hacia los que nos maltratan o perjudican. Como decirle, ¿no? A veces que yo va por la calle, alguien te grita algo, te dice, ojalá te pise un tren, ¿no? A veces pasa por la mente, o cuando no venías con el auto y te cruza uno en rojo y estás pensando decir, Dios te bendiga, tendrías que decirle, ¿no? Pero por dentro estás queriendo decirle, no, ya vas a ver, pecador, lo que te espera, ¿no? Esa actitud. Estamos así, ¿no? O incluso seguir el ejemplo, ¿no?, de los discípulos que en vez de pedir que una aldea de samaritanos se arrepienta, ellos le piden miren lo que le piden al Señor. Fíjense, Lucas 9:52. Y envió mensajeros Jesús delante de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Ah? El fuego del cielo que les caiga a esta gente. A ver, nuevamente, no es que esté mal rogar por los juicios de Dios. Algo de eso vamos a verlo el próximo domingo. Pero es claro por este texto que no es la voluntad de Dios enfocarnos en proferir maldiciones constantes sobre los que nos tratan de una mala manera. Tu énfasis debe estar en rogar a Dios por su bien, que en particular en el caso de los incrédulos es la salvación de sus almas. En Lucas 9:55, a continuación, luego que Jesús escucha lo que dicen sus discípulos, dice entonces volviéndose él, Jesús, los reprendió, los reta y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino
para salvarlas. Esta es justamente la actitud propia de todo creyente genuino al considerar lo que el Señor ha hecho por su vida. Bien, el texto continúa con otra declaración importante a la que hay que prestar atención. Versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Quizás a la luz de esta sección, las actitudes tienen que ver con las relaciones, como dijimos, que tienen que ver con todas las personas. Quizás a alguien se le puede generar la duda, ¿no? Si aquí está hablando de relaciones con todos. Alguien puede decir, bueno, con un hermano en la fe entiendo que puedo gozarme, pero ¿cómo es que puedo gozarme cuando el incrédulo está gozoso? ¿Qué significa este mandato? Bueno, creo que el punto de vista tiene que ver de manera básica, no con estar siempre alegre con el que está alegre, incluso un incrédulo, sino que aquí de manera general lo que está hablando es de empatizar de manera general con los demás, ya sea en la alegría de los otros, cuando esa alegría sea algo que agrada a Dios. Obviamente no me tengo que alegrar cuando el otro está gozoso por algo que a Dios no agrada, pero cuando el otro se está gozando por algo que es legítimo, que no está mal, debo alegrarme con ello y sufrir, padecer el dolor cuando hay otros que están sufriendo, incluso personas del mundo. Por ejemplo, cuando una persona de tu entorno obtiene algo por lo que hace muy buen resultado y que puede opacar el tuyo, el deber del cristiano es gozarse con él y no tener ni envidia, ni sentir amargura o bronca en su interior, aunque por fuera pareciera que está todo bien, ¿no? Qué sé yo, pensar un trabajo, ¿no? Donde vos estabas con otro y el otro trabajó mejor que vos y al otro le dan un ascenso, ¿no? Y lo comentan en todo y vos, viste, oh, qué bien, te felicito, ¿no? Y de repente está diciendo, qué gana de matarte. Y no, yo tengo que gozar si el otro no ha hecho nada malo y si fue trabajador, no tengo que tener envidia. Tengo que gozarme, incluso aunque sea en converso, si lo que hizo no estuvo mal, tengo que gozarme ahí. Por otro lado, lo que Dios requiere es que ante la aflicción o el dolor de otros no nos alegremos, sino que mostremos misericordia y benignidad. Lamentablemente hay cristianos que hacen todo lo contrario, se ponen mal en situaciones donde lo adecuado es que se gocen con el que está gozoso y se alegran en situaciones cuando es correcto que se aflijan junto al que sufre. A veces es triste, pero hay cristianos que incluso cuando un incrédulo está pasándola mal, por dentro dice, qué bueno lo que te está pasando. Te lo merecías. Por dentro hay hasta un gozo por lo que le está pasando. Un comentarista remarca lo siguiente en cuanto a esto. La persona que se alegra en la calamidad afrenta a Dios y no quedará sin castigo, como remarca Proverbios 17:5. Por otro lado, es distintivo del cristiano regocijarse por las bendiciones, la honra y el bienestar de los demás, en especial de los hermanos en la fe, sin importar cuáles pueden ser sus circunstancias personales. En este sentido, el mismo apóstol mostraba su ejemplo en cuanto a esto. Por ejemplo, con los hermanos en Corinto. Él les pedía algo similar a lo mencionado en esta parte y luego él mostraba su actitud personal. En 1 Corintios 12:26 él le dice a los corintios, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y luego en 2 Corintios 2:3 dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en todos vosotros que mi gozo es el de todos vosotros. O sea, cuando ustedes estén bien, yo también voy a estar bien con ustedes. Porque entiendo que tengo que tener empatía con los demás. Pablo tenía empatía con los demás y nosotros debemos también tenerlo. Debemos empatizar tanto con el gozo, cuando es obviamente honroso a Dios, y también cuando el otro está quebrantado. Tengo que empatizar. El siguiente requerimiento refleja otra actitud necesaria en todas las relaciones. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. En esta parte se retoma parte de lo que hemos visto en la sección anterior, la importancia de tener unidad en la diversidad.
Se requiere que los creyentes anden en unanimidad en cuanto a lo esencial en la fe, esto ya lo hemos visto, a respetar las diferencias secundarias y en definitiva no pensar siempre, como dice aquí el pasaje, que uno puede tener razón en todo. La idea no es pedirle a los cristianos que hagan todo de la misma manera o que piensen en cada cosa exactamente lo mismo. Eso es imposible porque no somos iguales en todas las cosas de la vida. Eso ya lo hemos hablado. De hecho, más adelante el apóstol va a mediar, ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese texto, pero él va a mediar en un conflicto entre los miembros de la iglesia en Roma, animándoles a tolerar el modo del proceder del otro sin imponer sus propias costumbres, en algo que no es esencial en la vida cristiana. Él va a marcar y decir, bueno, alguien tiene una costumbre, esto hágalo para la gloria de Dios. Y si vos no tenés esa misma costumbre, está bien, hacerlo, no lo hagas para la gloria de Dios. El que no tenga esa costumbre, no le imponga su costumbre al otro y el otro tampoco. Algo de esto vemos ahí, fíjense, en Romanos 14, versículos 2 y 3. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Bueno, Pablo le hace sencilla, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Sencillo, fácil. Miren, qué sencillo sería todo, ¿no? Si lo entendiéramos así a veces. Ahora, esto es solamente posible de pasar así cuando obramos con humildad, cuando actuamos justamente con humildad. Por eso al creyente se le manda a no ser altivo, dice nuestro pasaje, sino a asociarse con los humildes. No sean altivos, sino asóciense con los humildes. Ahora, ¿qué significa esto de asociarse con los humildes? Hay muchas interpretaciones de los teólogos y los eruditos que dan a esta expresión, pero creo que la forma más simple de entenderlo es de acuerdo a lo que el mismo contexto nos viene diciendo. Si el planteo es no actuar con altivez, lo más lógico es estar junto a los humildes. Aquí esta idea de asociarnos es sunapago, es la idea de andar junto a conducirse a la par de, o sea, vayan a la par de los humildes. Es como una manera de dar a entender que lo que corresponde es andar u obrar con humildad. Actúen con humildad, no sean altivos, que sea así en su vida. Solamente así van a poder estar unánimes, solamente así van a estar dispuestos a respetar al otro en lo que no sea esencial, ¿no? Ahora, la duda que quedaría por responder sería, ¿qué relación podría haber respecto a este requerimiento con los creyentes o con otros hermanos se entiende, pero ¿cuál sería la relación con todas las personas en general? Bueno, creo que la respuesta a eso lo encontramos en lo que se le pide al final de los creyentes, que mencionamos recién. No sean sabios en su propia opinión. Cuando un creyente actúa con humildad y no con altivez, va a ser equilibrado en cuanto a sus opiniones y va a obrar con imparcialidad al momento de juzgar las ideas y opiniones de todas las personas. Va a considerar, incluso cuando un incrédulo le diga algo, no lo va a decir, vos sos incrédulo, salí, no sabes nada. No va a actuar de esa manera. Va a actuar con imparcialidad, va a escuchar, va a prestar atención. Fíjense, el Señor Jesús le marcaba un poco de esto a los líderes religiosos. Le decía en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué estaba pasando acá? Bueno, los líderes religiosos le estaban criticando algo que supuestamente él hizo mal, pero Moisés había hecho o pedido algo parecido y con eso no tenían problema. Entonces le dice, ¿cómo es la mano? Ustedes se enojan por algo que yo hice. Él había sanado a un paralítico en un día de reposo. Y por otro lado, Moisés le había mandado a circuncidar en el día de reposo. Él dice, ¿cuál es el asunto entonces? Porque Moisés lo hace está bien y porque yo lo hago está mal. No sean así. Sean lo lógico es entonces que piensen de la misma manera de ambos. Juzguen correctamente. Y aquí hay un poco de esto. O sea, el creyente lo que debe hacer es no ver sus propias ideas siempre como las únicas válidas. Y el creyente va a estar dispuesto a darle a todas las personas la posibilidad de hablar según la ocasión lo amerite, prestando incluso atención de una manera genuina, no que va a escuchar diciendo, bueno, le dejo que hable, ¿no? Y yo ya estoy pensando en otra cosa. Bueno, dejo que hable como para que no diga nada, ¿no?
No, yo estoy prestando atención a lo que me dice. Incluso el creyente está abierto a cambiar de opinión si lo que le dicen tiene razones suficientes como para cambiar una opinión que se tenía previamente en cuanto a algo. Están incluso dispuestos a escuchar y decir, bueno, capaz que tiene razón. En ocasiones, hermano, cambiar de forma de pensar no es síntoma de que uno es débil, de que tiene convicciones que no son firmes, sino es una muestra de humildad a veces. Escuchar con atención y tal vez cambiar, ¿no? Ser imparcial en cuanto a eso. Luego el pasaje prosigue marcando otro requerimiento muy importante para la nueva vida del creyente. Dice versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Un aspecto final en cuanto a relación con todas las personas tiene que ver con una actitud benigna. No actuar con maldad con aquellos que inicialmente actuaron con maldad hacia vos. La idea aquí de pagarles, la palabra en el griego es apodidomi, es la de devolver completamente con algo que primero se recibió. O sea, sería como devolver con la misma moneda, pagar con la misma moneda lo que otro hizo con maldad hacia uno. Ahora, este lineamiento va en concordancia con lo que vimos antes. Así como se nos pide no devolver de la misma manera, o sea, bendecir a los que nos persiguen o a los que nos maltratan, se nos pide también no buscar su daño de otra manera. No solamente en palabras, sino también en hechos no actuar de la misma manera. Hay personas que te tratan mal de manera intencionada o continua, que incluso podemos decir que son como tus enemigos. De esa persona vamos a hablar con más detalle en la última sección, el domingo que viene. Hay otros que tal vez te van a lastimar y lo van a hacer sin haber tenido la intención. Hay diferentes tipos de personas, de diferentes situaciones. Tu respuesta en cada caso no es devolverles el pago, sino por el contrario actuar con misericordia y con benignidad, incluso cuando tenga la chance de responder de la misma forma. Incluso cuando tenga la oportunidad de decir, la tengo servida ahora para darle, ¿no? Bajar la guillotina. No lo hagas. No. ¿Cuál es la respuesta que Dios desea de tu parte en esta clase de situaciones? El texto que dice, que procures lo bueno con todos tus semejantes. Como remarca un comentarista bíblico acerca de esta sección, en nuestra conducta diaria debemos estar dispuestos a perdonar y extender la gracia divina a los demás, a fin de que en todo adornemos la doctrina de Dios, nuestro Salvador, como dice Tito 2:10. ¿Cuál es la meta de este mandamiento de procurar lo bueno, de no devolver mal por mal? Bueno, el pasaje remarca que debemos obrar así para que entonces, en cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de los hijos de Dios, podamos estar en paz con todas las personas. Es esperable que si el que te trató mal es un creyente genuino, tu respuesta pacífica y benigna contribuya a la paz y a la mutua edificación, ¿no? Así menciona Pablo en Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Un matrimonio, ¿no?, que son ambos cristianos, por ahí cuando tu esposa está como medio enojada y te trata, ¿no? Te tira, le dice, ¿qué hay para comer? ¿Qué te importa? Dice, bueno, está bien, gracias, ¿no? Y la otra persona, ¿no?, se pone a pensar, sí, estaba esperando a ver qué me va a decir, no me dijo nada, ¿no? Y tenés que ir, la hermana va y perdoname que te dije así, bueno, y se arregla, ¿no? A veces pasa estas situaciones que hay tensión y actuar con paz hace que se contribuya a la paz, ¿no? Y que se vuelva a la tranquilidad. Probablemente una reacción buena de tu parte, ya sea en palabras o en acciones, hace que tu hermano en Cristo recapacite en su mal proceder, se arrepiente y busque la restauración de la relación. Hasta ahí es sencillo esto, pero ¿qué hacer en el caso de aquellos que tal vez no son cristianos y que por más que vos obres con paciencia y benignidad, igual no baje las armas y no quiera buscar la reconciliación? ¿Qué hacer en esos casos? Cuando por más que actúas bien, la persona igual no reconoce nada. Bueno, en este sentido el texto es claro. En lo que dependa de vos, tenés que buscar la paz.
Esto no va a asegurar que justamente con un incrédulo se pueda conseguir. He conocido situaciones de actitud de creyente que por más que no han devuelto a actitudes agresivas con una agresión semejante, así todo, la actitud del otro no se ha modificado, ¿no? De que te trató mal inicialmente. Bueno, actuaste bien y aún así la persona te sigue tratando mal. Hay momentos donde a vos seguro te pone mal, ¿no? Cuando alguien te trata mal, ¿no? Te pasa que alguien te boquea, te habla re mal y vos actuás con bondad y con paz al que te maltrató y así todo resulta que el ofendido es el otro. Es decir, que ¿no? Actuaste bien y el otro se va ofendido. Es decir, si vos te das con una indignación santa, ¿no? Al final le actué bien y aún así se hace el ofendido. Bueno, sé que a veces está esa indignación y esa persona mala va a tener que rendir cuenta un día con el Señor. Eso déjalo en manos del Señor. El concepto en esta sección es que uno va a poder estar tranquilo en su propia conciencia que hizo lo que Dios quería, intentar en lo que respecto a uno pudo hacer, estar en paz con los demás. A pesar de que tal vez todo no terminó como uno hubiera deseado, así todo uno hizo lo posible por intentar que la cosa vaya bien. En ese sentido el texto es claro y nos está pidiendo algo que podría leerse así. Más allá de las actitudes de los demás, ustedes enfóquense en su actitud. Que su proceder sea el de querer buscar la paz siempre con las personas, lo logren o no. Eso es lo que está queriendo marcar aquí. Ahora, es importante que medites en esto, porque a veces nuestra actitud personal es la de querer buscar la armonía, pero solo cuando vemos que la otra persona también baja un cambio. Estamos ahí, ¿viste? Ya viste que tu esposo estaba, ¿no? Enojado y dijiste, bueno, voy a ver si estás enojado. Y decís, bueno, a ver si bajó un cambio. Si no voy a bajarlo yo tampoco, ¿no? No es esa. No es lo que el texto está pidiendo. Debemos actuar con gracia, tomando o intentando tomar siempre la iniciativa, sin importar si la otra persona asuma su mala actitud o se muestre arrepentida o tal vez no por el mal que hizo. Tenés que tomar la iniciativa. En Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacerlo también vosotros. ¿Por qué actuar así? Porque esta actitud honra a Dios y te guarda del resentimiento y la amargura en tu corazón. Hacer las cosas como el Señor desea no solo lo exaltan a Él, sino que siempre será de beneficio para tu vida espiritual, sin importar el resultado que se obtenga en el momento. Ahora, todos estos requerimientos que hemos visto están englobados, dijimos, dentro de la tercera categoría de requisitos que el texto da respecto a la nueva vida del creyente, de acuerdo a la salvación que ha recibido. El Hijo de Dios, vos, hermano, sos llamado a actuar con benignidad y con humildad en las relaciones que tenés con todas las personas en general. Sos llamado a ser benigno y humilde. Debes bendecir y no maldecir a los que te maltratan. Debes actuar con empatía con todas las personas, gozarse con otros cuando corresponda y afligirse con tu prójimo en la ocasión donde sea adecuado. El creyente debe ser humilde para vivir en armonía con los demás y para eso evitar la altivez. Incluso no debe pagarle a nadie mal por mal, sino procurar lo bueno con todos, tratando en lo que dependa de vos, estar en paz con todos. Estos son los requisitos que tenemos en esta sección. Ahora, ¿por qué tenés que obedecer todos estos requisitos? Porque es lo que Dios desea de tu vida. Porque es la conducta adecuada de tu nueva vida que recibiste y porque esta es la manera en que podés presentar tu vida como un sacrificio agradable delante de tu Señor. De nada sirve que hoy domingo venga acá y cantes conmigo gracia y paz como puede ser y que mañana no actúes con gracia en tu casa o con tus conocidos. ¿De qué sirve cantar la paz hoy acá y mañana en tu casa es una guerra?
¿Es fácil todo esto? Bueno, claro que no, pero tampoco es imposible. Dios te ha dado todos los recursos necesarios para andar en una vida que lo honre. Así lo vemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ya os han sido dadas por su divino poder. Podés vivir ahora la vida cristiana con éxito, porque todos los recursos que tenés ya están a tu disposición. No hay razón para que te excuse y no lo hagas. Si Él te salvó, te ha hecho una nueva creación en Cristo para que andes en buenas obras. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creo que, finalmente, ¿no?, cuando repasamos lo que hoy hemos visto, nos hace pensar de una u otra manera en las situaciones que pasamos diariamente. Lo sabemos, hermanos, las relaciones con las personas no siempre son sencillas. A veces es complicado. Mucha gente, o muchas veces la gente a la que aprecias te maltrata. Nosotros también a veces nos dejamos llevar por nuestra maldad y lastimamos a otros. Y hasta con eso damos lugar a que otro nos responda mal a causa de esto. Consecuencia de vivir en un mundo caído es que también nos enfrenta a la realidad de que hay personas en las que tal vez pusiste tu confianza y que te defraudan de una manera muy dolorosa. Pasa así. Personas que antes te palmeaban la espalda, de repente de la noche a la mañana te clavan el puñal por la espalda. Ya no es palmada, sino es palmada con cuchillo para clavarte en la espalda. Y decís, ¿cómo puede ser? Incluso cristianos a los que amás en ocasiones te tratan como si no fueran cristianos. Y aunque luego a veces te pasa que te piden perdón y buscan arreglar las cosas, está la lucha en tu interior porque a veces no sentís deseo de perdonar al que te maltrató. Aunque te pida perdón o no. A veces está esa lucha, no querer perdonar o no querer arreglar las cosas. Lo que este pasaje te está marcando, hermano, es tremendo. Se te manda a obrar con gracia y con bondad, a ser benigno. ¿Por qué Dios pide algo así? Bueno, pienso por un lado que hace esto porque una actitud benigna es lo mejor para tu propio corazón. No perdonar, devolver con la misma moneda, incluso maldecir al que te maltrató, por más que vos pienses que sí, no te va a hacer sentir mejor. No te vas a sentir mejor. Va a llenar tu interior de resentimiento. No vas a tener paz. Y aunque tu carne te convence que es lo mejor, en verdad es todo lo contrario. No te permite estar en paz con Dios, no te permite estar bien vos y claramente no te permite estar bien con los demás. Y a la vez es una actitud que toma en poco lo que el Señor ha hecho por tu vida. Hermano, si tu deuda infinitamente grande fue perdonada por Él, ¿cómo es posible que no perdones lo que, en comparación a lo que otro te hizo al lado de lo que vos hiciste contra Dios, la deuda que vos tenías, y Él te perdona? ¿Cómo no perdonar la deuda o la situación que hayas tenido con otro, que en comparación es insignificante? El Señor Jesús ejemplifica esto por medio de, vos sabés, la parábola de los dos deudores. Dice Jesús, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Una deuda grandísima, 10.000 talentos. No le alcanzaba la vida para pagarla. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En verdad no podía pagarlo todo, era una deuda imposible de pagar. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, no era nada. 100 días de trabajo contrató una vida que ni alcanzaba para pagar. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue
y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y el versículo 32 es para que meditemos cuál es la actitud de Dios ante la situación de no actuar con benignidad, considerando lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Pero además, hermanos, en el caso de la iglesia local, darle lugar al enojo o al resentimiento cuando un hermano te falla, produce que las relaciones dentro del entorno del cuerpo de Cristo sean insostenibles. Si cada uno de nosotros piensa que puede convivir en una iglesia donde no nos perdonemos, donde no vivamos con humildad y con benignidad, actuando bien con el otro, es imposible vivir como iglesia. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien no te falle. Te van a fallar. Vos también vas a fallar a los demás. Si entre creyentes no prima el perdón y la benignidad en el trato, no hay manera que la iglesia se pueda sostener y edificar. Por eso el Señor animó a que todos sus discípulos, incluido vos también, tenga como hábito general bendecir a los demás, incluso cuando te maltrate. Que en cuanto dependa de vos mismo puedas estar en paz con todos, porque eso glorifica a Dios, fortalece la unidad de la iglesia y es un testimonio muy fuerte para el mundo que nos mira. Mi pregunta es, a la luz de todo esto, ¿cuál es tu reacción cuando otros te maltratan? Cuando otros no te tratan de una buena manera, ¿cuál es tu reacción? Otro asunto que hemos tratado en esta sección y que en muchas ocasiones surge es la lucha personal con la tendencia en el corazón de querer tener siempre. Alguno dice, no, yo no es que siempre quiera tener razón, pero 99,9 sí creo que la tengo, ¿no? La tendencia es creer que siempre tenemos la razón en todo. En ocasiones, el hecho de haber crecido en el conocimiento de la Escritura, en vez de alentar a la humildad, a muchos lo ha llevado a la altivez o a la soberbia. Cuando la palabra y el conocimiento, decir, bueno, que ahora entiendo un montón de cosas, en vez de llevarlo a la humildad, lo llevan a que sean soberbios, altivos. El hecho de saber más hace que esas personas piensen que no necesitan aprender de otros, o mucho menos que les marquen cuando algo no está bien en ellos. Olvídate. No, ya sé todo. No, ya sé lo que me vas a decir. No te deja ni hablar. Está la famosa, ya sé lo que me vas a decir. No te dije nada. Yo ya sé todo, obviamente, entonces sé lo que me vas a decir. Tristemente, he visto a un montón de personas que consideran que ser maduro en la fe consiste en aprender mucho acerca de alguna doctrina en particular y no en moldear sus propias vidas a la imagen de Cristo. Hay personas, y he conocido personas que se rasgan las vestiduras porque otro hermano tiene una postura contraria en cuanto a un tema no esencial. He charlado con personas que dicen, no, ¿qué pasa que hace rato no está asistiendo? No, porque charlé con uno y me dijo en cuanto a esto de la venida del Señor, que así, yo no creo eso, y cómo va a pensar de esta manera, y yo no puedo creer que tenga esa postura, así. Bueno, pero está bien, te molestó eso, pero hace como 3 domingos en la iglesia, ¿qué pasa con eso? Bueno, sí, yo sé que está mal, ¿no? Y como que eso no le preocupa tanto, ¿no? Y se matan por temas que no son esenciales y con cosas que son re obvias, ni les va ni les viene. Es decir, ¿cómo puede ser? Y están tranquilos, porque dicen, bueno, no estoy tan mal, no es tanto problema, esto sí es un problema. Hay gente que anda de iglesia en iglesia no porque a veces haya algo malo en alguna de esas congregaciones, sino básicamente porque ellos son sabios en su propia opinión y en su necedad, porque realmente no son, el sabio en su propia opinión es una forma elegante de llamar a alguien necio. Es la realidad, ¿no? Es poco más elegante para decir necio.
En su necedad no están dispuestos a escuchar a nadie que le diga algo contrario a lo que ellos piensan. Hermanos, que el conocimiento de la Biblia no te envanezca, por favor, sino que te capacite para ser más humilde, incluso considerando a los demás como superiores a vos mismo. Como dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Que todo lo visto te anime a actuar de una manera correcta cuando alguien te corrija o te marque algo impulsado por el amor que tal vez de entrada no te guste. Considera esto, puede ser la manera en que el Espíritu Santo esté usando para obrar en tu vida y hacer que crezca justamente en santidad. Otro asunto a recordar es la importancia de que todo lo enseñado en esta sección nos debe llevar a la reflexión respecto a que nuestras obras testifican y afirman las verdades del Evangelio. O sea, no es que alguien se va a salvar por tu buena actitud, pero evidentemente tu actitud humilde y benigna en ocasiones es un gran llamado de atención para el mundo. Es probablemente un medio que te provea de oportunidades para predicar el Evangelio. Pero por el contrario, si tus actitudes no condicen con la nueva vida que se espera en vos, muchos te van a decir, vos me estás hablando de una nueva vida en Cristo. Bueno, predicate a vos mismo primero eso, porque para mí sos el mismo de siempre. Hay muchos que hablan del nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo, y después es de la boca para afuera. Y la persona lo ve y dice, ¿qué me hablas de nueva vida en Cristo? No solo que una mala actitud te va a cerrar puertas para el evangelismo, sino que además da mal testimonio de Cristo. Por lo que entonces, si no prestamos atención a todo esto, vamos a estar fallando en cumplir una de las metas que el Señor ha dispuesto para la iglesia, que ¿cuál es? Que seamos, como dice Filipenses 2:15, luminares en el mundo. Dice ahí ese texto, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, hay algo más importante al considerar todo lo visto hoy. Es más que seguro que haya momentos donde obrar de acuerdo a todos estos requerimientos no va a ser sencillo. Bendecir a los que te han tratado mal no es simple muchas veces. No responder con la misma moneda al que te maltrató se torna a veces duro. Mostrar empatía con alguien que apreciás no es tan difícil, pero ¿qué pasa cuando se trata de alguien con quien tenés poca afinidad o que en alguna ocasión no te ha tratado de buena manera? ¿Qué pasa en ese momento? No siempre se vuelve fácil hacer lo correcto. En ocasiones vemos que la vara está muy alta. Bueno, es ahí justamente que tenemos que mirar a Cristo. Es en esos momentos cuando sentimos que no damos la talla, que no llegamos, es que tenemos que mirarlo a Él. ¿Por qué? Porque saber que no es por tu perfección que sos aceptado por Dios, sino por los méritos de Cristo, es lo que trae ánimo para no bajar los brazos y seguir creciendo en la fe, buscando cada día seguir moldeando tu vida a la imagen de Cristo. Pero no solamente eso, es mirar al Señor por medio de la fe que te fortalece justamente para seguir sus pisadas. Es Cristo Jesús el que nos moldea por medio de su ejemplo. La Biblia nos dice que su actitud benigna fue tal que cuando le maldecían no respondía con maldición. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Su humildad fue inigualable, fue completa. Jesús mismo lo dice
En Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tal es así de humilde el Señor Jesús, que dice la Biblia que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino dice la Biblia en Filipenses 2:8 que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin lugar a dudas, hermanos, es el ejemplo del Señor el que te inspira, el que te quebranta, el que te exhorta a vivir para la gloria de Dios, así como Él lo hizo. Porque en verdad, si el ejemplo de Cristo no te impulsa a ser benigno y humilde de espíritu, ninguna otra cosa lo va a hacer. Mira a Cristo, por favor. Míralo a Él. Finalmente, hay algo más que quiero decirle al que todavía no ha recibido el perdón de sus pecados de la vida eterna. Es justamente la benignidad de Cristo la que te llama al arrepentimiento. A que dejes de lado la incredulidad y te aparte de esa vida sin sentido en la que estás. En Romanos capítulo 2, versículo 3 dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces los mismos, que vos vas a escapar del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, de paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La realidad, como escuchamos hoy en el Evangelio que predicó Ezequiel, si todavía no estás en Cristo, te espera una eternidad de condenación en el infierno, porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero eso hoy puede cambiar. La buena noticia del Evangelio es que nos testifica la verdad de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Así dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. El Evangelio nos testifica que Cristo vivió una vida perfecta, que murió por nuestros pecados conforme a lo que ya había sido predicho en las Escrituras, que fue sepultado, pero que asimismo también resucitó al tercer día conforme a lo que había sido profetizado acerca de Él. Eso nos dice 1 Corintios 15. El Evangelio nos asegura de que Él hoy está sentado a la diestra del Padre y que un día va a volver a la tierra con poder a buscar a su pueblo, al pueblo que Él redimió por medio de su sangre y a juzgar a vivos y a muertos y condenar eternamente a los que le dieron la espalda a su Evangelio. La palabra de Dios confirma una realidad absoluta y terminante, que solo en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que pueda ser salvo. Mi pregunta es, ¿querés recibir hoy mismo el regalo del perdón de Dios? La Biblia dice que para alcanzar la salvación tenés que creer en Jesús de todo corazón. O sea, poner toda tu confianza en que su sacrificio alcanza para perdonar toda la deuda. Pero también el Evangelio te llama, te manda a que abandones tu pecado, a que te arrepientas de verdad por toda tu maldad y que te vuelvas a Jesús reconociendo tu bancarrota espiritual. La promesa de Dios es que todo el que cree en Jesús recibirá la vida eterna. Tu vida, amigo que me escuchás, a partir de este mismo día puede cambiar para siempre. Vení a Jesús, por favor. No esperes más. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos meditar tu palabra, que habla nuestras vidas, que nos anima a vivir para tu gloria, a poder andar de acuerdo a la nueva vida que nos has dado. Ayúdanos a meditar en esto y a
realmente vivir para tu gloria. Que cada día, Señor, que cada día pueda ser un testigo suyo para el mundo, para mis hermanos y vivir en armonía y unidad como es tu voluntad. Bendecí este tiempo final de alabanza, que vos puedas fortalecernos y que a partir de todo lo visto podamos cantar y alabar bendiciendo tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.